Cuando compré un dúplex sin decírselo a mis padres, descubrí que habían planeado que toda la familia de mi hermano se mudara conmigo, completamente gratis. Me quedé en silencio. Semanas después, pasaron en coche y vieron inquilinos en ambas unidades. Soy Ginny, tengo 32 años y soy asesora financiera en Boston. Durante 6 años, ahorré cada centavo extra para cumplir mi sueño de ser propietaria. Cuando finalmente compré un dúplex la primavera pasada, decidí mantenerlo en secreto para mi familia. Esa decisión resultó ser más sabia de lo que imaginaba. Una cena de domingo, escuché a mis padres planear que mi hermano, Kevin, y toda su familia se mudaran a mi nueva casa sin pagar alquiler, y sin siquiera preguntarme. Antes de contarte cómo se desarrolló todo esto, tómate un segundo para decirme desde dónde estás viendo esto y suscríbete si quieres más historias sobre cómo defenderte cuando la familia se aprovecha. Al crecer en mi familia, siempre hubo una regla no escrita de que se esperaba que yo ayudara a los demás, especialmente a la familia. Mis padres, Marta y Frank, nos criaron con el valor de que la familia es lo primero, pero, de alguna manera, esa carga parecía recaer más pesadamente sobre mis hombros que sobre los de mi hermano mayor, Kevin. Amo profundamente a mi familia, pero con los años, se desarrolló un patrón que apenas comenzaba a reconocer. Kevin, que ahora tiene 36 años, siempre había sido el encantador, rápido con las bromas y las historias. También era notoriamente malo con el dinero. A los 25 años, ya había acumulado deudas de tarjetas de crédito, comprando una motocicleta y tomando vacaciones costosas. A los 30, le había pedido dinero prestado a nuestros padres para un negocio que fracasó en 6 meses. Cada vez, la familia se unía a su alrededor, ofreciéndole apoyo financiero y consuelo emocional. Siempre se esperaba que yo contribuyera, ya fuera prestando dinero que había ahorrado cuidadosamente o ofreciendo cuidado gratuito para sus 3 hijos. Su situación actual era particularmente grave. Hace 8 meses, Kevin perdió su trabajo en una empresa de marketing después de que la compañía redujera su personal. Su esposa Sara, una maestra a tiempo parcial, no ganaba lo suficiente para cubrir sus gastos. Tenían 3 hijos, Liam, de 10 años, Sophie, de 8, y Ethan, de 5. Su arrendador había aumentado recientemente el alquiler, y estaban luchando para llegar a fin de mes. Mientras tanto, yo había estado trabajando diligentemente hacia la independencia financiera. Después de completar mi MBA hace 7 años, conseguí un puesto como asesora financiera en una firma de renombre en Boston. No se me escapaba la ironía de que yo ayudaba a otros a administrar su dinero, mientras que mi propio hermano parecía incapaz de hacer lo mismo. Vivía de forma frugal en un pequeño apartamento de una habitación, llevaba el almuerzo al trabajo todos los días y limitaba los gastos innecesarios. Cada mes, apartaba el 30% de mis ingresos para mi objetivo de ser propietaria. Cuando alcancé mi meta de ahorro a principios de este año, comencé a investigar inversiones inmobiliarias. Un dúplex parecía la opción perfecta. Podría vivir en una unidad y alquilar la otra para ayudar a cubrir la hipoteca. Después de meses de búsqueda, encontré un encantador dúplex de ladrillo en un barrio tranquilo, a unos 20 minutos del centro. Necesitaba algunas actualizaciones cosméticas, pero estructuralmente estaba en buen estado, y el precio estaba dentro de mi presupuesto. Trabajé con un agente inmobiliario que me ayudó a navegar el proceso de compra. La fecha de cierre estaba fijada, y a medida que se acercaba el día, sentía una creciente emoción mezclada con ansiedad. Esta era, con diferencia, la compra más grande de mi vida, y la estaba haciendo sola. Decidí no decírselo a mi familia hasta que todo estuviera finalizado, en parte porque quería sorprenderlos, pero también porque temía que encontraran una manera de hacer que este hito girara en torno a Kevin y sus necesidades. El día que firmé los papeles finales y recibí las llaves fue emocionante. De pie, sola en el dúplex vacío, sentí una oleada de orgullo y logro. Cada unidad tenía 2 dormitorios, un baño, una acogedora sala de estar y una cocina funcional. El patio trasero era pequeño pero bien cuidado, con un arce que proporcionaba sombra para las tardes de verano. Tomé fotos de cada habitación, planeando renovaciones e ideas de decoración. Durante la semana siguiente, organicé la conexión de los servicios públicos y programé un servicio de limpieza para preparar ambas unidades. Investigué las tarifas de alquiler en la zona y creé un anuncio para la segunda unidad. Mi plan era mudarme a un lado en el plazo de un mes y tener un inquilino para la otra unidad poco después.
Los ingresos del alquiler cubrirían alrededor del 60% de mi pago mensual de la hipoteca, lo que hacía que la inversión fuera aún más sólida financieramente. Contacté a algunos amigos para que me ayudaran a mover algunos de mis muebles a la unidad que planeaba ocupar. Pasamos un sábado pintando la sala de estar y la cocina en tonos suaves y neutros. Al final del día, con cajas de pizza vacías sobre las nuevas encimeras y manchas de pintura en nuestra ropa, sentí un sentido de propiedad y logro como nunca antes había experimentado. Poco sabía yo que mis planes, cuidadosamente trazados, estaban a punto de chocar con la dinámica de mi familia de una manera que nunca podría haber anticipado. El domingo siguiente, conduje hasta la casa de mis padres en los suburbios para nuestra cena familiar habitual, emocionada por compartir finalmente mis noticias. Había decidido que este era el momento perfecto para anunciar la compra de mi propiedad. Imaginé las caras de orgullo de mis padres y quizás un toque de sorpresa de que su hija hubiera logrado este hito por su cuenta. Incluso había preparado un pequeño discurso y había traído una botella de champán para celebrar. Llegué temprano para ayudar a mi madre con los preparativos de la cena, como era nuestra costumbre. El aroma a estofado de ternera llenaba la casa, y mi padre estaba viendo un partido de béisbol en la sala de estar. Estaba cortando verduras en la cocina cuando escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, seguido por el sonido de mi hermano Kevin, su esposa Sara y sus 3 hijos entrando. Mi madre se secó las manos en el delantal y fue a recibirlos, dejándome sola en la cocina. Continué preparando la ensalada, escuchando a medias los saludos y la charla que venían del vestíbulo. Después de unos minutos, me di cuenta de que mis padres, Kevin y Sara, se habían trasladado al estudio de mi padre, adyacente a la cocina. Sus voces eran bajas, pero en la casa silenciosa, sus palabras se filtraban a través de la delgada pared. Oí a mi padre decir, es la solución perfecta. Ginny tiene todo este espacio extra ahora. Mis manos se congelaron, con el cuchillo suspendido sobre un pepino. Espacio extra. No era posible que supieran de mi dúplex. Aún no se lo había contado a nadie de mi familia. La voz de mi madre intervino, ella siempre ayuda a la familia. Así es como la criamos. Kevin respondió, sería un gran alivio, especialmente para los niños. ¿Necesitan estabilidad en este momento? Luego Sara añadió, estaba pensando que podríamos poner a los niños en un dormitorio y a Sophie en el otro. La sala de su lado es más grande que la nuestra, ¿verdad? Su lado. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras unía las piezas de lo que estaba sucediendo. De alguna manera, sabían de mi dúplex, y ya habían hecho planes para que la familia de Kevin se mudara sin siquiera consultarme. Permanecí inmóvil, esforzándome por escuchar más de su conversación. Frank, ¿crees que querrá que la ayudemos a mover sus cosas para hacer espacio?, preguntó mi madre. No es necesario, Marta, respondió Kevin, en lugar de mi padre. Apenas tiene muebles en ese apartamento suyo. Siempre ahorrando dinero en lugar de vivir un poco. Escuché la risa de Sara, seguida de, bueno, la ayudaremos a decorar. Tengo tantas ideas para hacer que ese lugar se sienta como un verdadero hogar. Mis mejillas ardían con una mezcla de ira e incredulidad. No solo habían descubierto mi compra, sino que ya habían decidido que la familia de Kevin se mudaría a la segunda unidad sin siquiera preguntarme. Y por lo que parecía, esperaban vivir allí sin pagar alquiler. Me obligué a seguir cortando verduras mientras mi mente corría. ¿Cómo se enteraron? Quizás habían visto mi nombre en los registros de propiedad, o tal vez uno de los amigos de mis padres me había visto en la propiedad y se lo había mencionado. Independientemente de cómo lo supieran, su presunción era asombrosa. Cuando finalmente nos sentamos a cenar, esperé a que sacaran el tema, curiosa por ver cómo me presentarían este plan. Después de que se sirvió la comida y habíamos intercambiado las cortesías habituales, mi padre se aclaró la garganta. Ginny, comenzó, con una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Tenemos una noticia maravillosa. Hemos encontrado la solución perfecta para el problema de vivienda de Kevin. Tomé un sorbo de agua, evitando el contacto visual con cualquiera en la mesa. Mi madre continuó, sabemos de tu dúplex, cariño. La señora Johnson de la iglesia te vio allí la semana pasada y me lo mencionó. Estamos muy orgullosos de ti por dar un paso tan grande. Antes de que pudiera responder, Kevin intervino. Y es un momento perfecto, hermanita.
Con nuestra situación de alquiler y la escuela de los niños tan cerca de tu nuevo lugar, simplemente tiene sentido que nos quedemos con la otra unidad. Sara asintió con entusiasmo. Prometemos ser los vecinos perfectos. Los niños están muy emocionados de vivir cerca de su tía Ginny. Sentí todas las miradas sobre mí, esperando mi acuerdo entusiasta. La expectativa en la habitación era palpable. Por supuesto, diría que sí. Cuando le había dicho que no a mi familia. Los hijos de Kevin me miraban con expresiones esperanzadas. Liam, el mayor, dijo, mamá dice que podemos caminar a la escuela desde la casa nueva, y tú puedes ayudarme con mis deberes de matemáticas cuando lo necesite. Forcé una sonrisa, incapaz de decepcionar a los niños en ese momento. Los adultos en la mesa tomaron mi sonrisa como un acuerdo, y la conversación rápidamente se centró en la logística de la mudanza. Mi madre comenzó a planificar, podemos ayudarte a mover tus cosas el próximo fin de semana, y luego Kevin y Sara pueden empezar a traer las suyas la semana siguiente. Kevin añadió, el momento es perfecto, ya que nuestro contrato de arrendamiento termina a fin de mes, y sin tener que pagar alquiler, finalmente podemos empezar a salir adelante financieramente. La suposición de que vivirían allí sin pagar alquiler ahora se declaraba explícitamente. Nadie en la mesa parecía pensar que esta era una petición extraordinaria. Nadie preguntó cómo afectaría esto a mis pagos de la hipoteca o a mis planes financieros. Nadie consideró que yo podría tener mis propios planes para la propiedad por la que tanto había trabajado para comprar. En lugar de enfrentarlos en ese momento, me quedé en silencio, asintiendo ocasionalmente y moviendo la comida en mi plato. Toda una vida de ser la pacificadora de la familia me impidió causar una escena. Pero por dentro, algo había cambiado. Se había cruzado un límite que no podía ignorar. El viaje a casa esa noche fue un torbellino de emociones contradictorias. Los recuerdos volvieron de todas las veces que había dejado de lado mis propias necesidades para ayudar a mi familia, particularmente a Kevin. Las vacaciones de verano que cancelé para prestarle dinero para las reparaciones del coche. Los fines de semana que pasé cuidando a sus hijos para que él y Sara pudieran tener citas. Las innumerables veces que se esperaba que yo asumiera la carga porque era soltera y supuestamente tenía menos responsabilidades. Cuando entré en el estacionamiento de mi edificio de apartamentos, tomé una decisión. Esta vez sería diferente. Esta vez, me pondría a mí primero. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Sentada en la pequeña mesa de mi cocina con una taza de café, saqué un cuaderno y comencé a enumerar todas las veces que mi familia se había aprovechado de mi generosidad sin reciprocidad. La lista creció rápidamente, llenando la página con incidentes que se remontaban a mis años universitarios. Estaba la vez que trabajé en 2 empleos para pagar mis estudios universitarios mientras mis padres pagaban la matrícula completa de Kevin, justificándolo porque él no era tan inclinado académicamente como yo y necesitaba más apoyo. Hubo 3 ocasiones distintas en las que Kevin me pidió dinero prestado con vagas promesas de devolverlo algún día. La Navidad en que mis padres sugirieron que yo comprara la costosa consola de videojuegos para todos los niños, ya que no tenía hijos propios en quienes gastar dinero. El patrón era claro y de larga data. Me habían condicionado a ser la red de seguridad de la familia, la responsable que siempre se sacrificaría por los demás. Pero lo que más me impactó fue la total falta de consideración por mis propias metas y sueños. Ni una sola vez durante la cena de la noche anterior alguien preguntó cuáles eran mis planes para el dúplex. La suposición era que mi propiedad, mi inversión, era un recurso familiar que debía asignarse según sus necesidades. Llamé a mi amiga más cercana, Taylor, que me había ayudado a mover algunos muebles al dúplex. Cuando le expliqué la situación, su indignación en mi nombre fue validadora. Ginny, eso es absolutamente ridículo, exclamó. Ahorraste durante años para esto. Es tu inversión, tu futuro. No pueden simplemente decidir mudarse sin siquiera preguntarte, y mucho menos esperar vivir allí gratis. Pero son familia, dije, haciendo de abogado del diablo contra mis propios intereses por costumbre. Y Kevin tiene que pensar en los niños, Taylor. Ser familia no les da derecho a aprovecharse de ti. ¿Haría Kevin lo mismo por ti si las situaciones se invirtieran? Ambas sabíamos la respuesta a esa pregunta. Kevin nunca había demostrado el mismo nivel de sacrificio o consideración por mí que constantemente se esperaba en la dirección opuesta. Necesitas establecer límites, Ginny, continuó Taylor.
Si los dejas mudarse ahora, especialmente sin pagar alquiler, nunca los sacarás, y tu inversión se convertirá en una carga financiera en lugar del activo por el que tanto trabajaste. Tenía razón, y en el fondo, yo lo sabía. Después de nuestra llamada, tomé otra decisión. No confrontaría a mi familia directamente todavía, pero seguiría adelante con mi plan original para el dúplex. De hecho, lo aceleraría. Esa tarde, contacté a 3 empresas de administración de propiedades y programé consultas para el día siguiente. Para el martes por la noche, había firmado un contrato con Cornerstone Property Management, una firma bien establecida con excelentes críticas. El gerente, David, me aseguró que podrían encontrar inquilinos calificados rápidamente, especialmente dada la ubicación deseable de mi dúplex. Decidí alquilar ambas unidades en lugar de vivir en una yo misma. Esto maximizaría mis ingresos por alquiler y crearía una ruptura limpia con las expectativas familiares. Podría encontrar un pequeño apartamento más cerca de mi oficina, reduciendo mi tiempo de viaje y creando más separación entre mi vida personal y familiar. Para el viernes, Cornerstone ya había programado varias visitas de posibles inquilinos. Me tomé un día libre en el trabajo para reunirme con David y preparar ambas unidades para mostrarlas. Discutimos las tarifas de alquiler, los términos del contrato de arrendamiento y los requisitos para los inquilinos. Dado el mercado actual y la ubicación, sugirió un contrato de 12 meses con un alquiler ligeramente superior al que había calculado inicialmente, lo que cubriría casi el 75% de mi hipoteca. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Mientras esquivaba llamadas y mensajes de mi familia sobre los planes de mudanza, me reunía en secreto con posibles inquilinos, revisaba solicitudes y preparaba contratos de arrendamiento. Evité la cena del domingo alegando que tenía que trabajar en un proyecto urgente de un cliente, ganando más tiempo. Para el final de esa semana, había firmado contratos de arrendamiento con 2 inquilinos diferentes, ambos con excelentes puntajes de crédito y empleo estable. La unidad inicialmente destinada para mi propio uso sería ocupada por una joven pareja de profesionales, Michael y Lisa, que trabajaban en un hospital cercano. La segunda unidad, irónicamente la que mi familia había asignado mentalmente a Kevin y Sarah, sería alquilada por una profesora jubilada, la doctora Eleanor Wilson, que quería mudarse a un lugar más pequeño después del fallecimiento de su esposo. Ambos arrendamientos comenzarían el 1 del mes siguiente, a solo 2 semanas de distancia. El tiempo era ajustado pero manejable. Organicé que limpiadores profesionales hicieran una pasada final por ambas unidades y programé tiempo para que el administrador de la propiedad hiciera las inspecciones de mudanza con cada inquilino. Mientras tanto, encontré un pequeño pero moderno apartamento de una habitación en un edificio a solo 3 cuadras de mi oficina. El alquiler era más alto de lo que esperaba, pero la conveniencia y la proximidad al trabajo lo hacían valer la pena. Además, con los ingresos del alquiler de ambas unidades del dúplex, mis gastos generales de vivienda seguirían siendo más bajos que antes. Firmé un contrato de arrendamiento de 6 meses para el apartamento y organicé que mis muebles se mudaran el fin de semana siguiente. Solo le conté a Taylor y a otros 2 amigos cercanos sobre mi nueva dirección, haciéndoles jurar que guardarían el secreto. Se lo diría a mi familia eventualmente, por supuesto, pero no hasta que ambas unidades del dúplex estuvieran ocupadas y fuera demasiado tarde para que cambiaran mis planes. La culpa era considerable, especialmente cuando Kevin llamó para preguntar si necesitaba ayuda para empacar mi apartamento. Di respuestas vagas sobre no estar lista todavía y tener todo bajo control. Cuando mi madre me envió un mensaje de texto sobre ir a medir las cortinas en lo que sería el lado de Kevin, respondí que todavía estaba lidiando con el papeleo y que les avisaría cuando fuera el momento adecuado. A medida que se acercaba el día de la mudanza de mis nuevos inquilinos, las llamadas y los mensajes de mi familia se volvieron más frecuentes e insistentes. Sarah me envió enlaces de muebles que pensaba que quedarían bien en mi unidad. Mi padre llamó para discutir la ayuda con los costos de mudanza de Kevin. Mi madre dejó mensajes de voz sobre organizar una fiesta de inauguración para todos nosotros. Cada mensaje aumentaba mi ansiedad, pero también fortalecía mi determinación. El patrón era tan claro ahora, mi familia haciendo planes para mi vida, mis recursos, mi futuro, sin consultarme. Siempre asumiendo que yo estaría de acuerdo con lo que ellos decidieran que era lo mejor, incluso cuando beneficiaba principalmente a Kevin a mis expensas. El fin de semana antes de que los inquilinos se mudaran, logré trasladarme a mi nuevo apartamento.
Cambié mi dirección postal, actualicé mi información con el banco y las compañías de servicios públicos, y me instalé en mi nuevo y más pequeño espacio. Era acogedor y conveniente, con un pequeño balcón con vistas a un patio y electrodomésticos modernos que hacían que la cocina compacta se sintiera lujosa. Mientras desempacaba mis pertenencias, sentí una mezcla de emociones, culpa por la inevitable confrontación que se avecinaba, ansiedad por enfrentarme a mi familia quizás por primera vez, pero también un creciente sentido de orgullo e independencia. Estaba tomando el control de mi vida y de mi futuro financiero de una manera que se sentía a la vez aterradora y emocionante. La pieza final de mi plan encajó cuando David, de la empresa de administración de propiedades, llamó para confirmar que ambos grupos de inquilinos se mudarían ese sábado. Todo estaba listo. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar la tormenta que seguramente seguiría. La semana previa al día de la mudanza fue tensa. Mi hermano Kevin me enviaba mensajes de texto a diario, preguntando cuándo podían empezar a llevar cajas al dúplex. Oye, hermanita, ¿podemos dejar algunas de las cosas de los niños este fin de semana? Sara ya ha empacado sus habitaciones, escribió el lunes. Respondí varias horas después, todavía estoy finalizando algunas cosas con la propiedad. Te avisaré pronto. El martes, mi madre llamó mientras yo estaba en el trabajo. Dejé que fuera al buzón de voz y escuché su mensaje durante mi descanso para almorzar. Ginny, cariño, he comprado unas cortinas preciosas para tu sala de estar. Estaban de oferta en Macy's. Pensé que podríamos colgarlas este fin de semana cuando te ayudemos a instalarte. Llámame cuando puedas. Le envié una breve respuesta, gracias, mamá, pero todavía estoy resolviendo cosas. Puede que tengamos que posponerlo un poco. Para el miércoles, mi padre se había unido a la campaña. Su mensaje de texto fue más directo. Kevin necesita avisar a su arrendador antes del viernes. ¿Cuándo pueden empezar a mudar sus cosas a tu casa? Esto requería una respuesta más sustancial, así que lo llamé después del trabajo, cuidando de mantener mi tono casual. Papá, entiendo que Kevin está ansioso por mudarse, pero todavía hay algunas reparaciones y papeleo que debo atender antes de que alguien pueda mudarse. Tendrá un cronograma más claro la próxima semana. Su frustración era evidente. Ginny, necesitan tomar decisiones ahora. Su arrendador ya está mostrando su apartamento a nuevos inquilinos. No podemos dejarlos sin un lugar donde vivir. Lo entiendo, papá, respondí, manteniendo la voz firme. Pero necesito asegurarme de que todo esté correctamente preparado primero. Lo resolveré y se lo haré saber a todos pronto. El jueves trajo una visita inesperada de Kevin a mi oficina. Estaba en una reunión con un cliente cuando la recepcionista me informó que mi hermano estaba esperando en el vestíbulo. Me excusé brevemente para hablar con él. Kevin parecía agitado, pasándose la mano por el pelo mientras caminaba por la pequeña área de recepción. Cuando me vio, inmediatamente comenzó con sus preocupaciones. Ginny, necesitamos hablar sobre las fechas de mudanza. Sara está enloqueciendo porque tenemos que estar fuera de nuestro apartamento a fin de mes, y tú sigues dándonos largas sobre cuándo podemos mudarnos al dúplex. Miré a mi alrededor, consciente de que la recepcionista fingía no escuchar. Este no era el lugar para esta conversación. Kevin, estoy con un cliente ahora mismo, dije en voz baja. Y esto no es algo que debamos discutir en mi lugar de trabajo. Bueno, no contestas el teléfono ni respondes a los mensajes con información real. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, respondió, su voz elevándose ligeramente. Respiré hondo. Tengo las cosas bajo control. Hay algunos problemas con la propiedad que estoy manejando. Tendrás más información para el fin de semana. ¿Lo prometo? Esto pareció aplacarlo temporalmente, aunque su expresión seguía siendo dudosa. Mientras se daba la vuelta para irse, añadió, y Sara quería saber si tienes alguna preferencia sobre los colores de pintura para las habitaciones de los niños. Está pensando en azul claro para los niños y lavanda para Sophie. La suposición de que estarían redecorando mi propiedad me irritó, pero mantuve la compostura. Hablaremos de todo eso más tarde, dije, volviendo ya hacia mi sala de reuniones. Esa noche, recibí un correo electrónico de Sara con el asunto, ideas de decoración para el dúplex. Adjuntos había tableros de Pinterest para cada habitación de lo que ella claramente consideraba su unidad,
junto con enlaces a muebles y artículos de decoración que planeaba comprar. El correo terminaba con, avísame qué piensas. Además, ¿te importa si pintamos los gabinetes de la cocina de blanco? El color actual es un poco oscuro para mi gusto. Cerré el correo sin responder, mi determinación fortaleciéndose con cada comunicación presuntuosa. El viernes trajo la interacción más difícil hasta el momento. Mi madre llamó justo cuando salía del trabajo. Ginny, tu padre y yo queremos pasar mañana por la mañana para ayudarte a arreglar tu casa. Luego podemos preparar el lado de Kevin también. Necesitan empezar a mudarse este fin de semana. La urgencia en su voz dejaba claro que habían llegado al límite de su paciencia con mis retrasos. Sabía que no podía seguir dándoles largas sin revelar mi plan. Mamá, tengo algunos recados que hacer mañana por la mañana, dije con cuidado. ¿Qué tal si hablamos de esto el domingo en la cena? Hubo una pausa antes de que respondiera. ¿Está todo bien, Ginny? Has estado muy evasiva últimamente. Si hay algún problema con el dúplex, sabes que podemos ayudar. Tu padre es bueno con las reparaciones, y estoy segura de que lo que sea que esté mal se puede arreglar antes de que Kevin y su familia se muden. La preocupación en su voz era genuina, haciendo que lo que estaba haciendo se sintiera aún más engañoso. Pero me recordé a mí misma los años de expectativas unilaterales y me mantuve firme. Todo está bien, mamá. Explicaremos todo el domingo. ¿Lo prometo? Después de colgar, recibí un mensaje de Kevin. Los padres dicen que estás actuando de forma extraña con la mudanza. ¿Qué está pasando? Necesitamos salir de nuestro apartamento lo antes posible. El arrendador está siendo un imbécil. A esto le siguió otro. Además, Sara quiere saber si podemos obtener las medidas de los dormitorios para asegurarnos de que nuestros muebles quepan. Y luego, casi lo olvido. ¿Puedes contribuir para el camión de mudanzas? Estamos un poco ajustados de dinero en este momento, pero debería poder devolvértelo el próximo mes. Cada mensaje reforzaba la certeza de mi decisión. El sentimiento de derecho estaba tan arraigado que Kevin ni siquiera podía verlo. Simplemente esperaba que yo acomodara sus necesidades, financiara su mudanza y reorganizara mi vida para resolver sus problemas, todo sin preguntas ni quejas. El sábado por la mañana era el día en que mis inquilinos debían mudarse. Me desperté temprano con un nudo de ansiedad en el estómago. Había quedado en encontrarme con David en el dúplex a las 9 para supervisar el proceso de mudanza y entregar las llaves a ambos grupos de inquilinos. La doctora Wilson llegaría a las 9:30, y Michael y Lisa estaban programados para las 11. Me vestí cuidadosamente con ropa profesional, queriendo presentarme como una propietaria competente. Justo cuando estaba a punto de salir de mi nuevo apartamento, sonó mi teléfono. Era mi padre. Ginny, dijo, sin preámbulos, tu madre y yo vamos hacia el dúplex ahora. Pensamos en sorprenderte y llevar el desayuno. Kevin y Sara nos encontrarán allí con algunas cajas. Mi corazón se aceleró. Iban a llegar antes que yo, antes que los inquilinos, antes de que tuviera la oportunidad de explicar. La confrontación que había estado temiendo estaba a punto de ocurrir de la peor manera posible. En realidad, papá, no estoy en el dúplex, logré decir. Estoy de camino para encontrarme con alguien. Perfecto. Nos vemos allí, respondió alegremente, colgando antes de que pudiera protestar más. Inmediatamente llamé a David para advertirle de la situación. Me aseguró que lo manejaría profesionalmente y esperaría mi llegada antes de proceder con las mudanzas de los inquilinos. El viaje al dúplex fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Con cada milla, ensayaba lo que diría, cómo explicaría mi decisión y cómo me mantendría firme frente a lo que seguramente sería la ira y la decepción de mi familia. Al girar en la calle, pude ver el coche de mis padres ya estacionado frente al dúplex. La minivan de Kevin se estaba deteniendo detrás. En mi espejo retrovisor, noté un camión de mudanzas acercándose desde la dirección opuesta. La doctora Wilson había llegado temprano. El momento de la verdad había llegado, y no había vuelta atrás. Estacioné mi coche detrás de la minivan de Kevin y respiré hondo. A través del parabrisas, podía ver a mi familia de pie en la acera frente al dúplex, con aspecto confundido. David, con su polo de Cornerstone Property Management, estaba hablando con ellos, señalando hacia la propiedad.
Al salir de mi coche, escuché a mi padre decir, debe haber algún error. Esta es la propiedad de mi hija. La compró para nuestra familia. David me vio acercarme y me hizo un sutil gesto de reconocimiento. Señora Harper, dijo, usando mi apellido formalmente. Su familia acaba de explicar que pensaban que se mudarían hoy. Di un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Mamá, papá, Kevin, Sara, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Necesito explicarles algo. Mi madre parecía desconcertada, agarrando una bolsa de la panadería local. Ginny, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué viene un camión de mudanzas? El camión de mudanzas había llegado y ahora estaba estacionando al otro lado de la calle. La doctora Wilson, una mujer digna de unos 60 años, salió de su coche, estacionado más abajo en la cuadra, y se acercó a nuestro grupo con una expresión curiosa. Kevin, siempre rápido para enojarse, se acercó a mí. ¿Qué demonios, Ginny? Se suponía que nos mudaríamos hoy. Ya avisamos en nuestro apartamento. Antes de que pudiera responder, David intervino suavemente. Quizás deberíamos apartarnos todos para permitir que la doctora Wilson acceda a su nuevo hogar. Señaló a la mujer que ahora estaba al borde de nuestro grupo. Tiene una cita programada para mudarse, y sus operarios están esperando. Su nuevo hogar, repitió Sara, su voz subiendo de tono. ¿De qué está hablando, Ginny? Todos los ojos se volvieron hacia mí. El momento que había estado temiendo y para el que me había preparado había llegado. Enderecé los hombros y hablé con claridad. Alquilé ambas unidades del dúplex a inquilinos. La doctora Wilson se muda a la unidad A hoy, y otra pareja se muda a la unidad B más tarde esta mañana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre jadeó, el rostro de mi padre se oscureció de ira, y Kevin me miró con incredulidad. David, sintiendo la tensión, se dirigió a la doctora Wilson. Doctora, si me permite unos minutos para resolver este asunto familiar, estaré con usted para completar su proceso de mudanza. Ella asintió comprensivamente y regresó a su coche a esperar. ¿Hiciste qué?, preguntó finalmente mi padre, su voz peligrosamente tranquila. Alquilé ambas unidades, repetí. Firmé contratos de arrendamiento de 1 año con inquilinos calificados a través de Cornerstone Property Management. Kevin explotó. ¿Estás bromeando? No tenemos dónde vivir, Ginny. Dimos el aviso. ¿A dónde se supone que iremos en 2 semanas? Sara comenzó a llorar, apartándose del grupo y sacando su teléfono, presumiblemente para enviar un mensaje a alguien sobre este acontecimiento. Mi madre se adelantó y puso su mano en mi brazo. Cariño, debe haber algún malentendido. Hablamos de esto. Kevin y su familia necesitan esa segunda unidad. ¿Conoces su situación? Retiré suavemente su mano. No, mamá. Ustedes lo discutieron. Todos ustedes hicieron planes para mi propiedad sin preguntarme. Asumieron que simplemente estaría de acuerdo, como siempre lo hago. Mi padre interrumpió. Pensamos que querrías ayudar a tu hermano. La familia ayuda a la familia, Ginny. Así es como te criamos. Sus palabras, destinadas a inducir culpa, en cambio alimentaron mi determinación. Sí, la familia ayuda a la familia, pero debería ser en ambos sentidos. ¿Cuándo ha hecho Kevin sacrificios por mí? Cuando alguno de ustedes ha considerado lo que yo podría necesitar o querer antes de tomar decisiones que afectan mi vida. Kevin se burló. Oh, aquí vamos con la rutina de, pobre Ginny. Tienes un buen trabajo, sin hijos, sin responsabilidades reales. Algunos de nosotros tenemos problemas reales. Su desdén por mi vida y mis elecciones fue la gota que colmó el vaso. 6 años de ahorrar, de negarme lujos y vacaciones, de trabajar horas extras y fines de semana para alcanzar mi meta de ser propietaria, todo reducido a no tener responsabilidades reales. Responsabilidades reales, repliqué, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Como la responsabilidad financiera? Porque desde donde estoy, nunca has mostrado ninguna. Me has pedido dinero prestado 3 veces sin devolverlo. Mamá y papá te han sacado de apuros innumerables veces. Y ahora esperabas vivir en mi propiedad de inversión sin pagar alquiler,
sin tener en cuenta cómo eso afectaría mis pagos de hipoteca o mi futuro financiero. Para entonces, Michael y Lisa habían llegado para su cita de mudanza y estaban observando nuestro drama familiar desde su coche. David discretamente fue a hablar con ellos, explicando el retraso. Mi madre comenzó a llorar, y mi padre le pasó el brazo por los hombros. Nunca pensé que serías tan egoísta, Ginny, dijo, con la decepción evidente en su tono. Tu hermano tiene hijos en quienes pensar. No estoy siendo egoísta, respondí firmemente. Estoy siendo realista. Este dúplex es una inversión por la que trabajé duro. Tengo una hipoteca que pagar. Si Kevin y su familia vivieran allí sin pagar alquiler, yo sería la que cubriría todo el costo. ¿Cómo es eso justo? Sara se reincorporó a la conversación, con una expresión dura. Habríamos ayudado con los servicios públicos, al menos. Y Kevin está buscando trabajo. Una vez que encuentre algo, podríamos haber contribuido. Negué con la cabeza. Eso no es suficiente. Y basándome en la experiencia pasada, no creo que hubiera sucedido de todos modos. ¿Cuánto tiempo antes de que un mes se convirtiera en 6 y 6 en un año? ¿Cuánto tiempo antes de que mi inversión se convirtiera en una carga financiera en lugar de un activo? Kevin se dirigió a nuestros padres. ¿Pueden creer esto? Después de todo lo que hemos hecho por ella. Esa afirmación me dejó momentáneamente en silencio. Todo lo que habían hecho por mí. Mi mente repasó años de tener que cuidar niños en el último minuto, prestar dinero que nunca recuperé, reorganizar mi horario para acomodar las necesidades de Kevin. ¿Qué has hecho exactamente por mí, Kevin?, pregunté en voz baja. Nombra una vez que hayas puesto mis necesidades antes que las tuyas. Una vez que hayas sacrificado algo por mí. Él vaciló, incapaz de encontrar un ejemplo. Mi padre intervino. Ya es suficiente, Ginny. No sé qué te pasa, pero no es así como te criamos para que te comportes. La familia es lo primero. Sí, la familia es lo primero, estuve de acuerdo. Pero yo también soy familia. Y durante años, se ha esperado que ponga las necesidades de todos los demás por delante de las mías. Ya no más. ¿Y qué se supone que hagamos ahora?, exigió Kevin. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? En el mismo lugar donde vivirían si no hubiera comprado este dúplex, respondí. Encuentren un apartamento que puedan pagar. Presupuesten su dinero. Hagan lo que cualquier otra familia tiene que hacer. Sara se burló. Fácil para ti decirlo desde tu posición de privilegio. Su comentario encendió una nueva ola de ira. ¿Privilegio? Trabajé semanas de 60 horas durante años para ahorrar para esta propiedad. Empaqué almuerzos en lugar de comer fuera. Viví en un apartamento diminuto y conduje un coche viejo. Me gané esto con trabajo duro y una planificación cuidadosa, no con privilegio. Mi madre, siempre la pacificadora, intentó otro enfoque. Ginny, cariño, quizás podamos llegar a un acuerdo. Tal vez Kevin podría pagar algo de alquiler, incluso si está por debajo del precio de mercado. Negué con la cabeza. Es demasiado tarde para eso, mamá. He firmado contratos de arrendamiento vinculantes con ambos inquilinos. Tienen derechos legales para ocupar esas unidades durante los próximos 12 meses. Podrías romper los contratos, sugirió mi padre. Pagar cualquier penalización que haya. El hecho de que sugiriera que yo asumiera una pérdida financiera para solucionar el problema de Kevin ilustraba perfectamente la dinámica contra la que estaba luchando. No, dije firmemente. No romperé contratos legales y arriesgaré mi reputación profesional porque Kevin no planificó adecuadamente. Estos inquilinos tienen derechos, y tengo la intención de honrar mis acuerdos con ellos. Kevin levantó las manos con disgusto. Increíble. Hasta aquí llegó la lealtad familiar. Mi madre lloraba abiertamente ahora. No entiendo por qué no nos contaste tus planes, Ginny. ¿Por qué mantenerlo en secreto si no estabas haciendo nada malo? Su pregunta me golpeó fuerte. Era un punto justo. ¿Por qué no se lo había dicho desde el principio? Porque nunca me habrían escuchado, respondí honestamente. Me habrían presionado para que cambiara de opinión, me habrían hecho sentir culpable, y probablemente me habrían desgastado con el tiempo.
Ni siquiera me preguntaron antes de hacer planes para mi propiedad. Simplemente asumieron que estaría de acuerdo con lo que querían, como siempre hago. David se acercó con cautela. Señor Harper, la doctora Wilson está lista para comenzar su proceso de mudanza, y Michael y Lisa también están esperando. Asentí, agradecida por la interrupción. Necesito atender a mis inquilinos ahora, le dije a mi familia. Podemos continuar esta discusión más tarde si quieren, pero mi decisión es final. El rostro de mi padre era una máscara de decepción mientras tomaba el brazo de mi madre. Vamos, Marta. Claramente, Ginny ha tomado su decisión. Kevin permaneció desafiante. Esto no ha terminado, Ginny. No puedes simplemente dejarnos sin hogar. No estás sin hogar, Kevin, dije, el agotamiento filtrándose en mi voz. Tienes 2 semanas para encontrar un nuevo lugar. Muchas familias lo logran todos los días. Sara lo agarró del brazo. Vamos, Kevin. Obviamente no le importamos ni nosotros ni los niños. Vámonos. Mientras se daban la vuelta para irse, mi madre me miró con lágrimas en los ojos. Ya no te reconozco, Ginny. Esta no es la hija que crié. Sus palabras dolieron, pero me mantuve firme mientras todos subían a sus vehículos y se alejaban. Solo cuando estuvieron fuera de la vista permití que mis hombros se hundieran y las lágrimas brotaran de mis ojos. David se acercó y me dio un pañuelo. Eso fue duro, dijo amablemente. Pero por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Me sequé los ojos y enderecé mi postura. Gracias. Ahora, ayudemos a la doctora Wilson a mudarse a su nuevo hogar. Mientras caminábamos hacia el dúplex donde la doctora Wilson esperaba pacientemente, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. La confrontación había sido tan dolorosa como había temido, pero mantenerme firme había sido necesario. Quizás por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis propias necesidades primero. Las consecuencias serían significativas, pero también no sería el crecimiento que vendría de romper finalmente patrones poco saludables. Mientras extendía mi mano para saludar adecuadamente a la doctora Wilson, logré una sonrisa genuina. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para mis inquilinos, sino también para mí. El silencio de mi familia fue ensordecedor en los días siguientes a la confrontación. Los mensajes diarios de mi madre cesaron. Las llamadas de fin de semana de mi padre para ver cómo estaba desaparecieron. Incluso Kevin, que usualmente me contactaba cuando necesitaba algo, mantuvo un silencio absoluto. Era como si me hubieran excomulgado de la familia por mi acto de autopreservación. La primera semana fue la más difícil. Tomaba mi teléfono para llamar a mi madre, luego lo dejaba de nuevo, recordándome que no había hecho nada malo. Simplemente había protegido mi inversión y establecido un límite que llevaba mucho tiempo pendiente. Aún así, 32 años de condicionamiento eran difíciles de superar. La culpa pesaba mucho, especialmente por la noche cuando yacía despierta en mi nuevo apartamento, preguntándome si había sido demasiado dura, demasiado repentina en mi enfoque. Taylor demostró ser un apoyo invaluable durante este tiempo. Vino con comida para llevar y vino 3 días después de la confrontación, dejándome desahogar mis complicadas emociones. Sigo dudando de mí misma, admití, acurrucada en mi nuevo sofá. Quizás debería haberles dejado el dúplex. Quizás estoy siendo egoísta. Taylor me miró con incredulidad. Ginny, ¿te escuchas a ti misma? Trabajaste durante 6 años para ahorrar para esa propiedad. 6 años. Y esperaban vivir allí gratis sin siquiera discutirlo contigo. ¿Cómo es egoísta proteger tu inversión? Pero son familia, dije débilmente, el argumento sonando hueco incluso para mis propios oídos. Sí, y la familia debería apoyarse mutuamente, no solo tomar y tomar y tomar, respondió firmemente. ¿Cuándo fue la última vez que Kevin sacrificó algo por ti? No pude pensar en un solo ejemplo. Exacto, continuó Taylor. Este es un patrón que necesitaba romperse. Y, honestamente, le hiciste un favor a Kevin a largo plazo. Necesita aprender responsabilidad financiera, no recibir otro rescate. En el fondo, sabía que tenía razón. Mi hermano nunca había enfrentado las consecuencias de sus decisiones financieras porque siempre había alguien allí para rescatarlo, usualmente yo o nuestros padres.
Al negarme a ser su red de seguridad esta vez, lo estaba obligando a encontrar sus propias soluciones. La segunda semana trajo preocupaciones prácticas que me distrajeron del drama familiar. Ambos grupos de inquilinos se habían instalado, y David, de la empresa de administración de propiedades, me envió informes detallados de las inspecciones de mudanza. Había problemas menores de mantenimiento que abordar, un grifo que goteaba en la unidad A, una puerta atascada en la unidad B. Lidiar con estos pequeños problemas me dio una sensación de logro y reforzó que era capaz de manejar esta propiedad de inversión. Los primeros cheques de alquiler llegaron a mi cuenta, proporcionando una validación tangible de mi decisión. Ver esos depósitos, saber que cubrirían la mayor parte del pago de mi hipoteca, trajo una profunda sensación de satisfacción. Para esto había trabajado todos esos años de ahorro y sacrificio. Para la tercera semana, el silencio de mi familia se volvió preocupante en lugar de hiriente. Me preguntaba cómo Kevin y Sarah se las estaban arreglando con su situación de vivienda, si habían encontrado un nuevo lugar antes de que expirara su contrato. A pesar de nuestro desacuerdo, me preocupaba por ellos y especialmente por mi sobrina y mis sobrinos. Finalmente, me rendí y le envié un mensaje de texto a mi madre. Solo para saber cómo están. Espero que todos estén bien. Su respuesta llegó horas después, breve y formal. Estamos bien. Kevin y Sarah encontraron un apartamento, más pequeño de lo que querían, pero asequible. La brevedad de su mensaje me dolió, pero me alivió saber que habían encontrado vivienda. Respondí, me alegra saberlo. ¿Te extraño? Ella no respondió. Un mes después de la confrontación, recibí una carta escrita a mano de mi madre. Ver su familiar caligrafía en el sobre me hizo llorar antes incluso de abrirlo. Dentro había una carta de 4 páginas, la primera comunicación real desde ese día en el dúplex. Mi queridísima Ginny, comenzaba. Me ha llevado algún tiempo procesar lo que sucedió y tratar de entender tu perspectiva. Quiero que sepas que, aunque me sentí herida y decepcionada por tu decisión, he estado reflexionando sobre la dinámica de nuestra familia y mi papel en la creación de esta situación. Continuó reconociendo que la familia a menudo había dado por sentada mi generosidad y había desarrollado expectativas que no eran justas para mí. Admitió que a Kevin se le había permitido depender demasiado del apoyo familiar sin desarrollar su propia responsabilidad. Tu padre y yo teníamos buenas intenciones, escribió. Queríamos ayudar a Kevin en un momento difícil, pero deberíamos haberte preguntado primero, no asumir que estarías de acuerdo con nuestro plan. Eso fue un error por nuestra parte, y lo siento. Su disculpa trajo nuevas lágrimas. Era más de lo que había esperado y exactamente lo que necesitaba escuchar. Continuó, Kevin y Sarah han encontrado un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. No es ideal, pero está dentro de su presupuesto. Los niños comparten habitación, lo que ha sido un ajuste, pero son resistentes. Kevin ha encontrado trabajo a tiempo parcial en un almacén mientras sigue buscando algo en su campo. Sarah ha tomado más horas de enseñanza. Se las están arreglando, que supongo que es lo importante. La carta terminaba con una cautelosa rama de olivo. Nos encantaría verte en la cena del domingo esta semana si estás dispuesta. No puedo prometer que no habrá tensión, pero puedo prometer que tu padre y yo haremos un esfuerzo por respetar tus límites. Kevin puede necesitar más tiempo. Con amor siempre, mamá. Sostuve la carta contra mi pecho, abrumada por el alivio y la gratitud. No era una resolución completa, pero era un comienzo. El reconocimiento de mi perspectiva y la disculpa por su presunción significaban más de lo que podía expresar. Ese domingo, conduje a casa de mis padres con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando mi madre abrió la puerta, hubo un momento de vacilación incómoda antes de que me atrajera a un fuerte abrazo. Te he extrañado, susurró. Yo también te he extrañado, mamá, respondí, conteniendo las lágrimas. La cena fue más tranquila en comparación con nuestras reuniones familiares habituales. Kevin, Sarah y los niños no estaban presentes, lo que probablemente fue lo mejor. Mi padre se mostró reservado al principio, pero a medida que avanzaba la comida, comenzó a relajarse. Para el postre, estábamos teniendo algo parecido a una conversación normal. Antes de irme, mi padre me llevó aparte. Estuvo mal de nuestra parte hacer planes para tu propiedad sin consultarte, admitió bruscamente. Trabajaste duro por ese dúplex. Es tuyo para hacer con él lo que elijas.
Viniendo de mi padre, este reconocimiento fue significativo. Nunca había sido de los que admiten errores fácilmente. Gracias, papá, dije, dándole un abrazo. Eso significa mucho para mí. El camino hacia la reconciliación total fue más largo con Kevin y Sarah. Se negaron a asistir a las siguientes cenas familiares cuando sabían que yo estaría presente. Cuando finalmente nos vimos en la fiesta de cumpleaños de mi sobrino 2 meses después, la tensión era palpable. Kevin fue fríamente educado. Sarah apenas me reconoció, pero al menos fueron civiles. Los niños, afortunadamente, no cambiaron su afecto por su tía. Sophie me abrazó cuando llegué, y Liam me mostró con entusiasmo su proyecto de ciencias. Incluso el pequeño Ethan quiso sentarse en mi regazo durante el pastel, una normalidad que ayudó a aliviar la tensa atmósfera. A medida que pasaban los meses, la dinámica familiar cambió lentamente. Mis padres comenzaron a tratarme con un nuevo respeto, consultándome sobre decisiones en lugar de informarme después del hecho. Dejaron de ofrecer automáticamente mi tiempo y recursos para las necesidades familiares. Fue un cambio sutil pero profundo que validó mi decisión de defenderme. Kevin y Sarah permanecieron distantes, pero había pequeñas señales de progreso. Kevin me envió un mensaje de texto cuando consiguió un puesto a tiempo completo en una empresa local, una pequeña rama de olivo que agradecí con felicitaciones. Sarah me incluyó en un mensaje de grupo sobre recaudaciones de fondos escolares, una inclusión menor que, sin embargo, indicaba un deshielo en las relaciones. Lo más sorprendente fue que mi hermano parecía estar desarrollando un sentido de responsabilidad financiera que antes no existía. Según mi madre, él y Sarah habían creado un presupuesto y lo estaban cumpliendo. Incluso habían comenzado una pequeña cuenta de ahorros, una primicia en su vida de casados. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, me encontré anticipando y temiendo la festividad. Sería la primera gran reunión familiar desde el incidente del dúplex, como había llegado a pensar en él. Cuando mi madre llamó para confirmar que asistiría, mencionó casualmente que Kevin y Sarah estarían allí con los niños. Ahora están mejor, añadió. Especialmente Kevin. Creo que toda esta experiencia ha sido una llamada de atención para él. Cuando llegó el día, llevé una botella de vino y mi característico pastel de calabaza, una especie de armadura para la reunión potencialmente incómoda. Para mi sorpresa, Kevin me recibió en la puerta, ofreciendo una sonrisa tentativa. Hola, Ginny, dijo. Me alegro de verte. También me alegro de verte, respondí, diciéndolo en serio a pesar de mi nerviosismo. El día no estuvo exento de momentos incómodos, pero en general, fue más agradable de lo que me había atrevido a esperar. Durante un momento de calma en la cocina, Kevin se me acercó mientras rellenaba mi vaso de agua. Quiero disculparme, dijo, claramente incómodo pero decidido. Lo que intentamos hacer con tu dúplex no estuvo bien. No deberíamos haber esperado que nos alojaras gratis. Su disculpa, aunque tardía, fue sincera. Pude ver que le costó admitir que estaba equivocado. Gracias, Kevin, dije. Eso significa mucho para mí. Él asintió y luego añadió, el apartamento que encontramos resultó estar bien. Nos está enseñando a vivir dentro de nuestras posibilidades, lo cual supongo que ya era hora. Fue quizás la declaración más autoconsciente que jamás había escuchado de mi hermano. Sonreí. Me alegra que las cosas estén funcionando. Y comencé una cuenta de ahorros, continuó, con un toque de orgullo en su voz. No hay mucho en ella todavía, pero es un comienzo. Eso es genial, Kevin, dije cálidamente. Realmente genial. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el viaje de los últimos 6 meses. La confrontación en el dúplex había sido dolorosa y disruptiva, pero también necesaria. Al defenderme, no solo había protegido mi inversión financiera, sino que también había catalizado cambios importantes en la dinámica de mi familia. Mi relación con mis padres era más fuerte y equilibrada que antes. Kevin estaba dando pasos hacia la responsabilidad financiera, y yo había crecido en confianza y autoestima, aprendiendo que establecer límites, aunque difícil, era esencial para relaciones saludables. El dúplex en sí estaba demostrando ser una excelente inversión. Ambos inquilinos eran fiables y respetuosos con la propiedad. Los ingresos del alquiler cubrían la mayor parte de mi hipoteca, permitiéndome generar capital mientras también ahorraba para futuras inversiones.
La doctora Wilson incluso me había enviado una tarjeta de felicitación, agradeciéndome por proporcionarle un hogar tan encantador para su nuevo capítulo en la vida. Al abrir la puerta de mi apartamento, sentí una profunda sensación de paz. El camino no había sido fácil, pero había llevado al crecimiento de todos nosotros. Y quizás lo más importante, había aprendido a valorar mis propias necesidades y metas tanto como valoraba las de mi familia. 6 meses después de la confrontación en el dúplex, mi vida se había asentado en una nueva normalidad que habría sido inimaginable un año antes. Mi apartamento de una habitación cerca de mi oficina se había convertido en un verdadero hogar, decorado con intención en lugar de sobras y cosas heredadas. El viaje más corto me daba 1 hora extra cada día, que usaba para hacer yoga por la mañana y leer, pequeños lujos que me había negado durante mis años de ahorro agresivo. La empresa de administración de propiedades enviaba informes mensuales sobre el dúplex junto con los depósitos de alquiler que aparecían de manera fiable en mi cuenta. Ambos inquilinos habían renovado sus contratos por un segundo año, una validación tanto de mi elección de inversión como de mis decisiones de gestión de la propiedad. La doctora Wilson había plantado flores en el pequeño jardín detrás de su unidad, mientras que Michael y Lisa habían vuelto a pintar su sala de estar con mi permiso, mejoras que solo aumentaban el valor de la propiedad. Mi relación con mis padres había evolucionado hacia algo más equilibrado y maduro. Las cenas semanales de los domingos se reanudaron, pero con una diferencia. Ahora me trataban como a una adulta igual, con perspectivas y límites válidos, no solo como la hija fiable que siempre se acomodaría a las necesidades de los demás. Mi padre incluso me había pedido consejos sobre sus inversiones para la jubilación, un cambio significativo en cómo veía mi perspicacia financiera. El cambio más sorprendente, sin embargo, fue en mi relación con Kevin. Nuestros roles de la infancia habían estado tan firmemente establecidos, él era el encantador y necesitado que requería apoyo, y yo era la responsable y capaz que lo proporcionaba. El incidente del dúplex había destrozado esa dinámica, obligándonos a establecer una nueva forma de relacionarnos. Kevin había mantenido el trabajo a tiempo completo que encontró después de la confrontación, mostrando un compromiso con la estabilidad que antes le faltaba. Él y Sara habían reducido su estilo de vida para ajustarlo a sus ingresos, un concepto que finalmente parecía estar arraigando. Lo más significativo fue que Kevin había comenzado a devolver el dinero que me había pedido prestado a lo largo de los años, enviando pagos pequeños pero regulares cada mes sin que yo se lo pidiera. Un sábado cálido de junio, exactamente un año después de la confrontación en el dúplex, Kevin me invitó a tomar un café. Fue una solicitud inusual. Normalmente solo nos veíamos en reuniones familiares. Curiosa y ligeramente aprensiva, acepté. La cafetería estaba llena de clientes de fin de semana, pero Kevin había conseguido una mesa tranquila en un rincón. Se veía diferente de alguna manera, más asentado en sí mismo. Había cambiado sus habituales camisetas con gráficos por una sencilla camisa de botones, y su cabello perpetuamente despeinado estaba cuidadosamente cortado. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba con mi latte. Quería hablar contigo sin toda la familia alrededor. Asentí, esperando que continuara. Respiró hondo. Este último año ha sido revelador. Cuando te negaste a dejarnos mudar a tu dúplex, me enfurecí. Pensé que estabas siendo egoísta y cruel, especialmente sabiendo nuestra situación con los niños. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Pero mirando hacia atrás, fue la llamada de atención que necesitaba. Sara y yo habíamos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años, siempre esperando que alguien, usualmente tú o mamá y papá, nos rescatara cuando las cosas se ponían difíciles. Su autoconciencia me tomó por sorpresa. Debió notarse en mi cara porque sonrió con pesar. Lo sé, impactante que pueda admitirlo, ¿verdad?, dijo. Pero es verdad. Nunca tuvimos que enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones porque siempre había una red de seguridad. Cuando quitaste esa red, tuvimos que resolver las cosas por nuestra cuenta por una vez. Aprecio que digas eso, Kevin, respondí con cuidado. No fue una decisión fácil para mí. Él asintió. Ahora lo entiendo. Y quiero que sepas que las cosas en realidad están mejor para nosotros. El apartamento no es tan bonito como lo habría sido tu dúplex, pero es nuestro, y lo pagamos nosotros mismos. A los niños les va bien compartiendo habitación, y Sara y yo finalmente tuvimos que sentarnos y hacer un presupuesto real, algo que deberíamos haber hecho hace años.
Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre, deslizándolo sobre la mesa hacia mí. Lo abrí y encontré un cheque por $1000, una parte sustancial de lo que aún me debía. No es todo, reconoció, pero es un comienzo. Planeo devolverte cada centavo. El cheque representaba más que dinero. Era una prueba tangible de su crecimiento y de nuestra cambiante relación. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, dije simplemente. No, gracias a ti, respondió, sorprendiéndome de nuevo, por no seguir permitiendo mi comportamiento. Por obligarme a madurar, aunque luché contra ello en cada paso del camino. Hablamos durante casi 2 horas esa tarde, teniendo quizás la conversación más honesta de nuestras vidas adultas. Kevin compartió sus luchas con la responsabilidad financiera, admitiendo que siempre había envidiado mi disciplina mientras la resentía simultáneamente. Yo confesé mi frustración por ser dada por sentada y mi culpa por finalmente defenderme. Para cuando nos separamos, algo fundamental había cambiado entre nosotros. Ya no estábamos encerrados en los roles de hermana responsable y hermano irresponsable. Éramos simplemente 2 adultos con diferentes fortalezas y debilidades, encontrando una nueva forma de ser familia sin los patrones poco saludables del pasado. Las lecciones que aprendí a través de la experiencia del dúplex se extendieron más allá de la dinámica familiar. Había descubierto una confianza en mis decisiones financieras que se tradujo en otras áreas de mi vida. En el trabajo, comencé a hablar más en las reuniones y a asumir roles de liderazgo en proyectos. Negocié un ascenso y un aumento de sueldo, defendiéndome con una seguridad que antes reservaba para defender a otros. También comencé a explorar oportunidades de inversión adicionales, investigando posibles propiedades para una segunda compra inmobiliaria. El éxito del dúplex me había dado tanto los medios financieros como la confianza para expandir mi portafolio. Consulté con asesores financieros y profesionales inmobiliarios, abordando cada posible inversión con un análisis cuidadoso en lugar de una toma de decisiones emocional. Mis relaciones personales también se beneficiaron de mi nueva capacidad para establecer límites. Me volví más selectiva sobre cómo gastaba mi tiempo y energía, priorizando conexiones que fueran recíprocas y de apoyo. Aprendí a decir no sin explicaciones elaboradas ni disculpas, una habilidad simple que, sin embargo, transformó cómo me movía por el mundo. La temporada navideña trajo otro hito. Por primera vez, organicé la cena de Acción de Gracias en mi apartamento. Era un espacio reducido, pero todos se las arreglaron, incluidos Kevin, Sara y los niños. Mi madre trajo su relleno tradicional, y mi padre cortó el pavo que yo había preparado nerviosamente, siguiendo su receta. Mientras nos reuníamos alrededor de mi mesa, miré los rostros de mi familia y sentí una profunda gratitud. El viaje había sido difícil, pero habíamos salido más fuertes, con relaciones más saludables basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación y la expectativa. Kevin levantó su copa para un brindis. Por Ginny, dijo, por enseñarnos a todos que el verdadero apoyo familiar significa ayudarnos a crecer, no permitir malos hábitos. Y por hacer un pavo increíble en su primera acción de gracias. Todos rieron y chocaron sus copas. Mi madre se acercó para apretar mi mano, sus ojos comunicando lo que las palabras no podían, orgullo, amor y un profundo aprecio por la mujer en la que me había convertido. El dúplex que había causado tanto conflicto había sido, en última instancia, el catalizador de un cambio positivo en todas nuestras vidas. Al mantenerme firme en mi decisión, no solo había asegurado mi futuro financiero, sino que también había ayudado a mi familia a evolucionar hacia versiones más saludables de sí mismos. El dolor a corto plazo había llevado a un crecimiento a largo plazo que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Al reflexionar sobre este viaje, la lección que más resuena es esta: establecer límites no es egoísta. Es necesario para tener relaciones saludables. Al valorar finalmente mis propias necesidades y metas tanto como las de mi familia, creé un espacio para que todos creciéramos. El viejo dicho de que no se puede servir de una taza vacía resultó profundamente cierto. Al cuidar de mi propio bienestar financiero y emocional, me volví más, no menos, capaz de apoyar a mi familia de maneras significativas. El dúplex se erige como un recordatorio físico de esta transformación. Lo que comenzó como una simple propiedad de inversión se convirtió en el punto de inflexión en la historia de nuestra familia, el momento en que se rompieron los viejos patrones y comenzaron a formarse otros nuevos y más saludables. Y por ese regalo inesperado, estoy eternamente agradecida.
¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con familiares que daban por sentada tu generosidad? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia te ha gustado, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar un estímulo para defenderse. Recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti como por los demás, es decir no cuando es necesario. Gracias por escuchar mi historia, y te deseo valor y claridad en tu propio viaje de establecer límites saludables.